Dios los bendiga a todos. Quisiéramos invitar a los niños un momento, todos los niños y adolescentes, antes de que pasen a su espacio de estudio bíblico. Queremos orar por ustedes, queremos bendecirles. Dios nos ha dado la gran oportunidad de nosotros ser parte de la formación de estos pequeños, y creo que es un gran privilegio. Así que quiero invitar a todos los niños que se hagan acá al frente antes de pasar a su tiempo de estudio allá arriba de celebración. Hoy estamos de celebración. Todos los niños, por favor, rápido, rápido, eso es. Y vamos a orar, vamos a ponernos como padres en este momento de intercesores. ¿Cuántos anhelamos ver que nuestros hijos se vea la vida de Dios, se vea a Dios? ¿Usted lo desea? Quisiera pedirle, todos los niños adolescentes también pueden pasar porque queremos orar por ustedes. Toda la iglesia vamos a orar por ellos. Yo recuerdo de pequeño caminar entre muchos que me enseñaron la palabra, los profes de la escuela dominical, y hoy por su gracia puedo entender quién es Cristo, porque también Él puso a personas para que estuviesen enseñándome constantemente la palabra. Así que cierra sus ojos un momento. Padre, te damos gracias en esta hora. Ponemos estos niños en tus manos. Deseamos que ellos puedan conocerte, que tú abras sus ojos para que ellos comprendan quién eres tú. Guárdalos, Señor, del mal, y permíteles, Señor, que todo lo que ellos están experimentando en este tiempo a través de tu palabra permanezca en ellos y dé mucho fruto. Ayúdales, Dios mío, a comprender tus caminos, que la sabiduría, que la gracia, que el favor tuyo, que tu amor les rodee, que ellos puedan, Señor, experimentarlo. Y ayúdanos a nosotros que estamos rodeándoles a su lado a poder ser esos instrumentos en tus manos para que esto ocurra, Señor. Así que les ponemos en tus manos, los bendecimos, rogamos que hoy puedan recibir de tu parte, que la palabra que hoy se va a exponer ante sus oídos, Dios mío, por tu Espíritu obre en el interior de ellos, Señor. Amén y amén. Amén. Bueno, niños, pueden pasar. Hoy el tiempo es en el segundo piso, por acá, y suben las escalitas, es en el auditorio que está en el segundo piso para todos los niños, y los adolescentes también están ahí cerca. Bueno, mientras los niños van pasando, claro que sí. Mientras los niños van pasando, yo aprovecho nuevamente y saludo para aquellos que nos ven por primera vez a través de la internet, pero usted también que por primera vez nos está visitando. Qué gusto tenerles en este lugar. Y anhelamos que este tiempo sea un buen tiempo para que juntos conozcamos a Dios. Yo quisiera iniciar con una ilustración este momento antes de orar. Por favor, imagínese que usted tiene un espacio de tierra y compra unos árboles frutales. Si usted compra esos árboles frutales y va y los siembra, la pregunta es: ¿cuál es el propósito que usted tiene de sembrar esos árboles frutales? ¿Cierto que no es muy difícil? El propósito es luego recoger un fruto. Y Dios, por medio de su palabra, nos está constantemente mostrando que la vida cristiana es muy similar. Incluso en un momento a todo aquel que cree en Jesús le llama como ramita o pámpano, es la rama del árbol de la vid. Y allí en Juan 15, capítulo 15, versículo 2, dice que Él está queriendo hacer algo con esa rama. Dice: Él corta de mí toda rama que no produce fruto. El árbol es Jesús, y toda rama que no produce fruto la corta. Pero también hace algo más y dice: y poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más. Para Dios, el fruto en la vida de una persona es algo importante, y hoy quiero que nos ocupemos de eso. De hecho, el versículo 16 dice: ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Y mire por qué Dios elige a una persona. Les encargué que vayan y produzcan frutos,
duraderos. ¿Que produzcan qué? Frutos duraderos. Ahora, eso tiene que ver con la vida de la persona. Tiene que ver con lo que está pasando, lo que se ve externamente, el fruto se ve externamente. Pero lamentablemente muchos que asisten a las iglesias no dan fruto, algunos otros sí dan fruto, pero muchos no dan fruto. Lamentablemente 8, dicen las estadísticas, de cada 10 niños que crecen en la iglesia se apartan cuando llega a la edad de la adolescencia. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué suceden estos fenómenos? ¿Por qué la iglesia no está produciendo el fruto que dice Dios para el cual llama y elige a las personas? Bueno, de eso vamos a ocuparnos hoy, pero quiero pedirle que oremos en esta mañana y le pidamos a Dios sabiduría para que lo comprendamos, lo entendamos. Padre, hoy quiero rogarte para que todo lo que hablemos esté conforme a las Escrituras, para que tú abras nuestros oídos, Dios, y podamos entonces, por tu Espíritu, ser alentados, ser edificados, ser guiados. Muchas gracias, Dios, por tu palabra. Por favor, bendícela, por favor, prospérala. En el nombre de Cristo te lo suplicamos. Amén, Señor, y amén. Bueno, en lo que acabo de mencionar, permítame continuar con la ilustración, porque nuestro Señor sigue hablando, nuestro Señor Jesucristo, a las personas para que entendamos. Un día lo hizo a través de parábolas y una de ellas fue la parábola del sembrador. Y en la parábola del sembrador, nuestro Señor Jesucristo responde a esta pregunta. ¿Recuerda cuál era? ¿Por qué hay algunos que dan fruto y por qué otros no dan fruto? Y quizás usted que está en esta mañana visitándonos no recuerda la parábola del sembrador, pero es acerca de un agricultor que sale y la semilla que él tiene, parte cae en el camino, parte cae en otro terreno que es pedregoso y otra partecita cae en un terreno donde no se hizo como un buen mantenimiento y los espinos están creciendo juntamente con aquella semilla que sembramos. Pero otro tanto de esa semilla cae en buena tierra. Y en ese orden de ideas, recuerde la pregunta, ¿por qué algunos dan fruto y otros no? ¿Por qué hay unos chicos que permanecen en su adolescencia habiendo nacido en un hogar cristiano y otros no? Y bueno, hay un pasaje que quisiera que leyéramos. Nuestro Señor nos estaba enseñando, Marcos 4:2, dice que les enseñaba. Los sentó y fue a través de parábolas. Él quería enseñarlos. Marcos 4:8 está hasta el final de esta parábola y les dice: pero otras semillas cayeron en tierra fértil y germinaron y crecieron. Y aquí está la diferencia entre los otros terrenos. Y produjeron una cosecha que fue 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. ¿Se da cuenta que el fruto es importante en la mente de Dios? Para Dios es importante y es el objetivo por el cual llama a las personas, para que en la persona se vea ese fruto. Una vez más, pudiésemos entonces preguntarnos, ¿por qué en este terreno se dio fruto y no se dio en los siguientes terrenos o en los anteriores, mejor, terrenos? Esa parábola que contó nuestro Señor Jesucristo, recuerde, una parábola es una historia a través de la cual Él quiere enseñarnos algunas verdades. También se narra no solamente en el Evangelio de Marcos, sino también en el de Mateo y también en el de Lucas. Y en el Evangelio de Mateo, el texto que acabamos de leer, ese texto en paralelo, mire cómo lo dice, Mateo 13:23. Usted lo puede ver allí en pantalla. Dice, las semillas Mateo 13:23, yo creo que ya casi lo tenemos. Las semillas que cayeron en la buena tierra representan a los que de verdad, ¿qué pasa? Oyen, pero les pasó algo más. ¿Y qué más?
y entienden. Y yo quiero resaltar esa palabra y se va a dar cuenta todas las veces que vamos a estar mencionándola durante esta mañana, en los minutos que nos quedan. Entienden la palabra de Dios. Esos son aquellos que dieron fruto, y hubo una diferencia entre estos que dieron fruto y los que no. Así que, ¿quiénes son los que dan fruto? Bueno, aquellos que oyen y entienden la palabra de Dios. Oyen y entienden. Y creo que eso es supremamente importante que aprendamos durante este inicio de esta enseñanza, porque Marcos 4:13, donde estábamos allí en la parábola, vamos a estar estudiando Marcos capítulo 4, dice que los discípulos, luego de haber escuchado a Jesús, se le acercaron y le preguntaron, Marcos 4:13, y le preguntaron, y Jesús les dijo: si no pueden entender el significado de esta parábola, ¿cómo entenderán las demás parábolas? Jesús se sentó a enseñar para que las personas entendieran, comprendieran, y tiene que ver con el reino de Dios, con la forma en que Dios se relaciona con los hombres hoy, con nosotros hoy. Ahora, por favor, tengamos un pequeño detenimiento en esa parábola. No muy largo, pero detengámonos en nuestra mente en la parábola del sembrador. El punto es una persona que sale a sembrar. Y nuestro Señor Jesucristo nos dice qué significa allí. Cuando se sentó con los discípulos y les explicó, eso quedó registrado para nosotros. Y el versículo 14, Marcos 4:14, mire cómo dice. Marcos 4:14, el agricultor siembra las semillas al llevar, ¿qué dice? La palabra de Dios a otros. Así que lo que está mostrando Jesús es que todo comienza con la palabra de Dios. Todo comienza con el mensaje de Dios, con sus palabras. Tiene que ver con llevar ese mensaje a otras personas. Cada terreno habla de otras personas. ¿Qué ocurrió con aquellos que estaban junto al camino? Versículo 15. Las semillas que cayeron en camino representan, o en el camino representan a los que, ¿qué dice ahí? Oyen. Esas personas junto al camino oyen. Y hasta ahí llegó. Solamente oyen. Pero luego hubo otro terreno. El capítulo 4, versículo 16 dice que las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que, ¿qué hacen? Oyen. Bueno, estos oyen y les pasa algo más. Oyen ese mensaje y lo reciben con alegría. Se alegran de haberlo recibido. ¡Qué rico eso que escuché! Tan bueno escuchar hablar de la palabra de Dios, tan bueno escuchar acerca de Dios, eso me gusta, y se alegran. ¿Y qué más pasó? Nada más, hasta ahí sucedió. Pero luego ocurre otro, y está representando personas, otro tanto, versículo 18. Las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen la palabra de Dios. ¿Qué hicieron ellos? Oyeron. Y si usted sigue leyendo conmigo, hasta ahí llegó todo. Oyeron. Pero usted recuerda cuál es la buena tierra. Los que oyen y entienden. Y esto es importante. Oyen y entienden. Y por esa razón en la buena tierra hubo fruto. Porque oyeron, pero también entendieron. Y habiendo dicho esto, yo creo que es muy significativo. Allí en Marcos, Jesús sigue hablando con otra parábola del 21 al 23. Es muy significativo comprender que Jesús quiere que las enseñanzas de Él lleguen a todos para que sean entendidas. Y allí habla acerca de una lámpara y Jesús dice, mire, la lámpara se pone sobre la mesa, no se pone debajo de la mesa. O se pone allá en el techo. Para nosotros hoy no se pondría un lámpara debajo de las sillas. ¿O si se hace eso? No, porque el propósito de la enseñanza de Jesús es que llegue a todos.
Él desea que llegue a todos para que todos la entiendan, y eso es supremamente importante. Y por esa razón, entonces, hasta este momentico, ¿qué hemos hablado? Bueno, yo creo que hemos dicho que es importante oír, pero es mucho más importante entender. Y pudiésemos preguntarnos, usted que viene por primera vez, usted que hace días viene o hace años viene, cuando usted escucha la palabra de Dios, ¿solo quiere escucharla o quiere entenderla? ¿Usted de aquellos que entiende cuando está leyendo, busca entender o solamente quiere leer? Porque hay personas, yo tengo a chicos en el colegio que vienen y me dicen un texto bíblico de memoria y luego le digo, ¿y qué significa? Y no saben qué significa, porque es que el propósito de la Biblia no es leerla, hay que leerla, no es ni siquiera memorizarla, hay que memorizarla. El propósito del texto es que podamos entenderlo, y por eso la enseñanza de hoy la he titulado, ahí va a aparecer en pantalla, la enseñanza de hoy la he titulado del oír al entender, el camino del crecimiento espiritual. Este es el único camino que existe para que podamos crecer de verdad, del oír al entender. Y quiero tocar en una forma breve pero concisa 3 puntos importantes para que juntos respondamos a la pregunta de cómo hacemos para entender. ¿Cómo hacemos para entender? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo ocurre eso? ¿Qué es lo que necesitamos? Y vamos en Marcos capítulo 4, versículos 24 y 25, y ahí vamos a concentrar la enseñanza. Todo esto era de dónde venimos. Y lo primero, el primer punto lo he titulado, lo primero que yo necesito es escuchar las enseñanzas. ¿Qué necesito hacer para entender las enseñanzas? Primero, escuchar las enseñanzas. Y yo creo que es muy obvio, ¿cierto que sí? Yo no quiero que usted se le olvide este punto. Mire lo que dice el versículo 25, por favor. A los que escuchan mis enseñanzas, está hablando Jesús, se les dará ¿más qué? Entendimiento. Pero a los que no escuchan, ¿qué dice? Se les quitará aún lo poco que entienden. Wow, este pasaje realmente sacudió mi corazón y fue el tema de conversación con mis hijos días atrás en un espacio de lectura familiar. Y charlamos al respecto. A los que escuchan mis enseñanzas se les dará más entendimiento. La pregunta es, ¿cuánto nosotros estamos deteniéndonos para escuchar las enseñanzas de Jesús? ¿Cuántos usted y yo estamos sentándonos a escuchar las enseñanzas de Jesús? ¿Cuánto usted lo está haciendo? Lucas capítulo 10, versículo 39 habla acerca de un momento en el cual Jesús fue a visitar una familia de 3 hermanos, Marta, María y Lázaro. Y en medio de esa visita ocurre algo sorprendente. Una de esas mujeres está afanada porque había que atender la visita. Sin embargo, María, versículo 39, su hermana María, la otra era Marta, su hermana María, ¿qué hizo? Se sentó a los pies del Señor. ¿A qué se sentó María? A escuchar las enseñanzas de Jesús. Allí se sentó María. Y mire cómo dice el versículo 42. Porque Marta se enojó porque estaba sucediendo eso y le dijo a Jesús, ¿por qué no le dice a ella que venga y me ayude a hacer todo lo que debemos hacer? Y entonces Jesús respondió, hay una sola cosa por la que vale la pena preocuparse. ¿Por la que vale la pena qué? Preocuparse.
En un mundo en el que hay tanta preocupación, tantos diagnosticados con trastornos de ansiedad, Jesús dice, hay una sola cosa por la que vale la pena tener una preocupación. ¿Cuál es? Siga leyendo conmigo. María la ha descubierto. Wow, me encanta cómo lo dice esta traducción. María lo ha descubierto y nadie se la quitará. ¿Qué era eso? Estar sentada a los pies de Jesús, escuchando sus enseñanzas. Pero yo me pregunto, para mi vida, para su vida, para esta iglesia, ¿cuánto tenemos de esto? ¿Cuánto estamos escuchando las enseñanzas de Jesús? Nadie puede entenderla si nosotros no escuchamos a Jesús. Jesús es Dios hecho carne y Él vino a mostrarnos quién es Dios, porque a Dios nadie lo ha visto jamás. Jesús vino a explicarnos qué es el hombre, vino a darnos a conocer al Dios invisible, vino a entregarnos un mensaje, el único que le da verdadera esperanza a los hombres. Él vino a mostrarnos cómo los padres pueden criar a sus hijos, cómo los hijos deben comportarse delante de sus padres. Él vino a hablarnos acerca del matrimonio. Él vino a hablarnos acerca de la relación entre el trabajador y el empleado. Pero sobre todo vino a mostrarnos el camino a la vida eterna. Y no obstante, la raza humana está tan distraída y tan ocupada como Marta que no se ha sentado a los pies a escuchar a Jesús. Y entonces en estos días recuerdo estar con mi niño en un momento, con uno de mis hijos, y él decirme, papá, esto es tal cosa. Y yo, no hijo, eso no es, era una herramienta, eso no es eso, es algo diferente. Sí, esto es, no hijo, así no es. Y muchos momentos con mis hijos han sido de esa manera en que yo tengo que corregir a mi hijo porque su visión de la vida todavía no está formada completamente. Recuerdo a mi esposa decirle a uno de mis hijos que es empeñado en que las cosas sean como él quiere, hijo, escucha a tu papá, tiene muchos más años de experiencia que tú. Por esa razón Jesús es la verdad. Y sentarnos a escuchar sus palabras es sentarnos a escuchar la verdad acerca de la vida. Es sentarnos a escuchar la verdad acerca de cualquier tema. Es sentarnos a escuchar lo que nosotros necesitamos. Pero ¿cuánto nosotros hemos descubierto lo que un día descubrió María? ¿Saben que no es muy difícil que podamos descubrirlo? Permíteme preguntarlo de esta manera con mucho respeto, pero de forma muy directa. Durante esta semana, ¿cuántos días de la semana tomaste las palabras de Jesús, la Santa Biblia, y la abriste y te sentaste con ella y la leíste? Y entonces queremos que nuestros hijos tengan una vida correcta, pero nunca nos sentamos con ellos y hacemos que ellos estén escuchando las enseñanzas de Jesús. Y entonces también surgiría esta pregunta, ¿cuántos días de esta semana nuestros hijos estuvieron escuchando las enseñanzas de Jesús? Porque había un papá que estaba ahí tomando tiempo para abrir la Biblia y sentó a los hijos a los pies de las enseñanzas de Jesús. Esa tarea le pertenece a los hombres. Algunas mujeres que no tienen a sus esposos acá deben asumirlo, pero esa tarea es de los hombres. Así que ¿cuántos esposos durante esta semana o cuántos días de esta semana sentaste a tu esposa para leer las enseñanzas de Jesús a sus oídos? Porque Dios te ha puesto en el hogar como profeta para que hables en nombre de Dios y traiga las enseñanzas de Dios a tu hogar.
Y por esa razón es imposible que usted y yo tengamos fruto. ¿Cierto que era muy obvio? ¿Qué necesito para entender las enseñanzas? Pues escuchar las enseñanzas. Y si no se escuchan las enseñanzas, pues no se puede entonces tampoco entenderlas y por ende no hay fruto. Así que es un buen momento para que nos cuestionemos, ¿por qué no hay fruto hoy en la iglesia? La respuesta creo que es obvia. ¿Cuánto tiempo pasas a solas escuchando entonces a Jesús? Y sabes, tiene que ver con una disciplina. Todos aquí tenemos una disciplina en algunos ámbitos de nuestra vida. Nos requiere el trabajo un horario de llegada y quizás un horario de salida y somos disciplinados en ello. La mayor parte de nosotros. Nos requiere que la alimentación sean todos los días, algunos un poco más disciplinados en ello. Pero la Biblia nos anuncia, una vez más quisiera que pusiéramos ese versículo 25, dice, a los que escuchan mis enseñanzas se les dará más entendimiento. 4:25, Marcos 4:25. A los que escuchan mis enseñanzas se les dará más entendimiento, pero a los que no escuchan se les quitará aún lo poco que entiendan. Mis amados, la Biblia en muchos lugares nos habla de que hay un Dios y el hombre está diseñado para relacionarse con Dios. Y que en medio de esa relación debe haber una lectura diaria de la Biblia. En muchos lugares lo dice de la Escritura. Y tiene que ver con una disciplina. Debe haber una lectura. Ojalá fuese una lectura individual y ojalá fuese una lectura familiar. Todos los hogares deben levantar la Biblia y tener una disciplina para conocer a Jesús. Y algunos dicen, pero es que me cuesta todavía creer muchas cosas. Bueno, y yo le digo a algunas personas que me han hablado sobre este asunto, y ya has tomado el tiempo para acercarte a la Biblia lo suficiente como para que digas que te cuesta creer. Ya sabes qué es lo que dice, ya lo conoces. Porque muchas veces rechazamos muchas cosas de la fe sin ni siquiera comprenderlo. Es porque hemos escuchado a otros decir, pero nosotros no hemos tenido el criterio de ir al texto y nosotros mismos entonces estar buscando de Dios en forma personal. Pero no solamente tiene que ver con leer la Biblia, hay otras disciplinas que son importantes. A eso le podemos llamar un tiempo devocional. Venir a la iglesia, usted está escuchando lo que es la palabra de Dios predicada. Y está pensando en las enseñanzas de Jesús porque yo le estoy explicando lo que Jesús quiso decir en ese texto y ayudando a aplicarlo al hoy. Bueno, congregarse es parte esencial de ese llegar a entender. Y debe de ser algo muy, ¿cómo lo digo? Muy fijo, algo que sea muy propio del hogar. El domingo es día del Señor, decimos en casa. Y el día del Señor la iglesia se congrega a celebrar la resurrección de Cristo y cantamos a Él porque Él resucitó y nos alcanzó para Él. Entonces ayer los niños cuando se iban a acostar, mañana es día del Señor. Y el día del Señor nos congregamos. No es que haya otros días que no se puedan congregar, pero congregarse es parte fundamental de escuchar a Jesús, escuchar sus enseñanzas. ¿Cuál es el valor que nosotros le damos a esto? Ahora, no solamente está allí, hay otras formas en las cuales podemos poner las enseñanzas de Jesús en nuestra mente y también tiene que ver a través de canciones. ¿Saben por qué cantamos? Bueno, la realidad es que Dios es muy pedagógico. Las razones por las cuales Dios le dijo al pueblo que cantara tenía que ver con que no olvidaran algo. Las canciones es para recordar algo. No tiene que ver con música, no tiene que ver con ritmos musicales, no tiene que ver con gusto. Si usted se da cuenta, le dijo a Moisés, enséñale este cántico a la congregación para que ellos no olviden los primeros momentos que se habla de música en la Biblia.
Y a través del canto, entonces los cantos, por la melodía, por lo que son esos estar arriba en los tonos, abajo, no lo sé por qué, nos permite recordar más fácilmente algunas cosas. Y usted se aprende quizás más fácil las canciones que los versículos de la Biblia. Yo no lo sé, para algunos es así, para mí es diferente, pero para la mayoría es de esa manera. A mis hijos yo le coloco una canción, es capaz de aprenderse las tablas fácilmente y le quito una canción. Entonces Dios usó un método para que nosotros pudiésemos recordar las enseñanzas. Por eso no se puede cantar cualquier canción desde acá. La canción que se canta desde acá debe ser canciones que nos enseñen, que nos ayuden a escuchar las enseñanzas de Jesús, lo que creemos. Martín Lutero decía, los arreglos musicales tienen que ser mínimos para que no nos distraigan de la enseñanza que tiene la canción. Porque el momento de cantar está apuntándole a que nosotros recordemos las enseñanzas de Jesús. Y entonces toda familia debiese tener hábitos de cantar. Me encanta porque yo no tengo eso, mi esposa sí. Y entonces vamos en el carro y yo le digo, ¿por qué no usas una canción, no sé cuál, para recordar lo que escuchamos esta mañana en la enseñanza en el tiempo devocional, lo que leímos en la Biblia? Hablamos de la resurrección de Cristo, entonces ella inmediatamente saca una canción de la resurrección de Cristo y empezamos todos a cantarlas en el carro mientras venimos para el colegio o algo por el estilo, mientras venimos para la iglesia. Y las canciones también, el momento de alabanza, son momentos de disciplina espiritual a través de la cual nosotros podemos poner nuestros oídos atentos a las enseñanzas de Jesús. Para eso son los cánticos. Entonces usted nunca jamás va a estar distraído en medio de un cántico, en medio de la alabanza, sino que va a pensar en cuáles versículos le recuerda esa canción. Y esto de antemano es un llamado de atención para la alabanza, que toda canción nos recuerde las verdades centrales de la Escritura. No es porque suene bonito, no es porque diga algo que es la canción de moda, es porque la canción nos recuerda, aunque sea la más vieja, no importa el ritmo que tenga, nos recuerda las verdades de la Escritura. Para eso cantamos. Pero por eso también tenemos otras disciplinas espirituales. Y una de ellas puede ser charlar con otros creyentes acerca de lo que leí. ¿Saben algo? Uno se da cuenta cuando charla con gente que le gusta leer la Biblia. Porque cuando uno charla con gente que le gusta leer la Biblia, siempre que uno charla le recuerdan textos bíblicos. Y la Biblia nos manda que hablemos entre nosotros de esa manera. Que charlemos, oye, esta mañana leí este pasaje en la Biblia y vengo pensando en ello. Y esa charla debe ser la charla entre esposos. Así nos sentamos a escuchar las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Porque si no las escuchamos, no podemos entenderlas. Pero también cuando usted y yo nos alejamos en oración, vamos aparte y oramos. Mi consejo es siempre, ore un segundo, Dios ayúdame a escucharte y a entenderte, y de una abra la Biblia y ore con Biblia abierta. Y siempre ore con la Biblia, ore pensando, ¿usted por qué puso eso acá, mi Señor? ¿Qué significa? Que usted saque tiempos para la meditación. Anoche sacamos un momento para meditar en familia con los niños antes de dormir. Bueno, vamos a charlar sobre esto, vamos a pensar, ¿y si Cristo no hubiese venido? ¿Cuáles son los regalos que Cristo tiene para nosotros? Y estamos poniendo la mente de nuestros hijos allí. De hecho, Deuteronomio 6 nos manda que lo hagamos de esa manera. Dice a las familias, debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. 7. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. ¿Cuántas veces hay que repetirlo? Escuche por favor esto, porque vamos a quitar unas mentiras que hay en nuestro contexto. Una y otra vez. Dice, habla de ellos en tus conversaciones cuando estés en tu casa. ¿Y cuándo más? Y cuando vayas por el camino. Por eso le mencioné lo que le dije ahorita, que es bueno que hagamos como familias. Y sigue diciendo, cuando te acuestes y cuando te levantes, en la mañana y en la noche. Versículo 8. Átalos a tus manos. Ellos tenían unas cinticas y ahí estaban escritos, pero hoy pónganlos en las paredes y llévalos sobre la frente como un recordatorio. Versículo 9.
Escríbelos en los marcos de la entrada de tu casa y sobre la puerta de la ciudad. Tengamos cuadros, que todo lo que pase durante el día nos haga recordar las enseñanzas de Jesús. Pero lamentablemente hay una gran mentira que va en contra de este pensamiento de Dios hoy en día. He escuchado a muchos creyentes decir: no, yo no quiero orar tanto para que mi hijo no se vaya a cansar y de pronto no se vaya a la iglesia. ¿Sabe que eso es una mentira enorme y grande? Yo no meto a mi hijo al colegio cristiano para que no se sature de Dios, porque es que ya se satura y se quiere ir, y varios papás me lo han dicho. No tiene sentido, porque es contrario a lo que la Biblia dice. Debemos exponernos a la palabra de Dios para que ella obre en nosotros. Ahora, yo me preguntaría entonces, ¿qué impide que tenga este estilo de vida? ¿Qué impide? Yo creo que lo que impide es que no le encuentro valor a las enseñanzas de Jesús. No es para mí valiosas las enseñanzas de Jesús. No es ni siquiera para mí valioso Jesús mismo. Hay un menosprecio de la persona de Jesús. Porque cuando yo aprecio algo, constantemente estoy mirando y acercándome a ese algo que quiero y valoro. Y si es la persona de Jesús, entonces quiero mirarlo, y se mira a través de las Escrituras, se contempla a través de las Escrituras. Hay otras cosas en mi vida que tienen mucho más valor, y por esa razón yo no tengo una vida disciplinada para seguir, o un camino a seguir para llegar donde está Dios. Entonces puedo sacar excusas: estoy muy ocupado. Pero si nos ponemos a pensar en nuestra vida diaria, pasamos muchos momentos o leyendo noticias, pasamos muchos momentos mirando shorts, o pasamos muchos momentos mirando reels. Y usted suma todos esos momentos y se da cuenta que suman varios minutos del día. De verdad, si pone una aplicación para que le cuente el tiempo que usted tarda en el celular, el promedio hoy es de 6 a 7 horas de teléfono. Pero decimos que no tenemos tiempo. No, es que no nos es valioso estar mirando las Escrituras. Y esto es importante que lo entendamos, amado. Recuerde, ¿por qué hay fruto o por qué no hay fruto? Y esto es algo que debemos nosotros entonces ponernos en acción. ¿Por qué más será esto? ¿Por qué será esto de que no busco al Señor, o sentarme como María descubro que es lo mejor que me puede suceder? Es porque tenemos una naturaleza pecaminosa. A esta carne no le gusta sentarse a leer la Biblia, le da pereza. A esta carne no le gusta sentarse a estudiar qué dice la Biblia y lo que yo he mencionado durante esta mañana. No le gusta. Le gusta mejor ver una serie. Le gusta más ver una película. Le gusta más sentarse en el sofá y pasar una noticia o pasar un video y otro video. Le gusta más a esta carne porque no valora a Cristo, es pecaminosa, aborrece lo de Dios y está en nosotros. Por estas son las causas que nosotros no tenemos una vida disciplinada en ese buscar al Señor. Y entonces usted me dice: Lairícer, ¿qué hago? Y yo le respondo: arrepiéntete. Dile: Señor, perdóname por menospreciarte, por darte un valor inferior a tantas cosas en mi vida. Perdón. Y luego le digo: y ayúdame, pido su socorro, ayúdame a vencer esta carne y mis deseos, mi pereza, mi negligencia. Ayúdame. Pero luego de que me arrepiento, de que suplico a Él que me perdone porque le he visto con un precio inferior al que tiene, un valor inferior, que le he suplicado que me ayude, también entonces establezco una vida disciplinada y establezco un horario en el cual yo voy a buscar la presencia de Dios. Digo, todos los días en la mañana a esta hora lo voy a hacer. Mi consejo siempre es en la mañana, que usted le dé su energía número 1 al Señor. Y usted diga: pero tengo que madrugar mucho. Es muy fácil, acuéstese antes. Se tiene que levantar 20 minutos antes, entonces acuéstese 20 minutos antes. La disciplina también, una disciplina para acostarnos, para que cuando nos levantemos, nos bañamos y vamos a un lugar diferente que no sea nuestra cama, allá donde pasemos tiempo con Dios y lo hagamos un estilo de vida. Lo hagamos un estilo de vida.
pero también que podamos entonces tener un plan de lectura bíblica, porque algunas personas llegan y cogen la Biblia y bueno, ¿qué voy a leer? Y no saben qué leer y siempre leen los mismos versículos y es como una persona que siempre coma arroz. Necesitamos una dieta variada, necesitamos leer toda la Escritura porque toda ella es inspirada por Dios. Así que usted tenga un plan de lectura, que sea un plan de lectura, leer la Biblia en un año. Yo lo envié a principio de año por los grupos de la iglesia. De hecho, hay unos grupos informativos a través de los cuales estamos mandando continuamente información. Yo le aliento a que usted pueda, ahorita lo ponemos en pantalla con el QR para que si no está, se una al grupo. Pero tener un plan de lectura, mis amados, la vida disciplinada es supremamente importante. Ahora, para cerrar este punto, usted me dice, listo, pero ¿y si yo no lo hago, Lairícer? Si yo sigo mi vida común y corriente, por favor, quisiera que me pusieran en pantalla nuevamente el versículo 25. Quiero alentar su vida. Versículo 25. A los que escuchan mis enseñanzas se les dará más entendimiento. Escuche, pero a los que no escuchan se les quitará aún lo poco que entiendan. Y yo meditaba en este pasaje y decía, con razón hay personas que uno las ve en momento en la iglesia y luego no están, quizás en liderazgo. Y luego uno dice, pero ¿cómo está viviendo esa vida? ¿Qué es lo que está sucediendo? Y tal vez en momentos hablaban de una forma como dice, güey, esta persona tiene entendimiento en la forma en que habla. Pero luego el texto dice que aún lo poco que entiende le será quitado. Claro, con razón, 8 de 10 chicos en la adolescencia se van. Porque lo poco que han entendido, oraba, miren, y es de esta manera. Y cuando llegan a la adolescencia no tienen, lo poco que tenía se les es quitado. Dice el texto, dice nuestro Señor Jesús. Hablando con Beatriz, ella le pregunta a los niños si leen en la casa la Biblia. Y algunos les dicen, no la leemos en semana. ¿Han leído esta semana la Biblia? Y dicen, no la he leído. Sus hijos, mis hijos, nos ponen en evidencia. No la hemos leído, hablando de hijos de líderes de la iglesia. Y uno dice, wow, lo poco que entiende le será quitado. Es serio sentarnos, es como que Él dice, bueno, al que tenga hambre le voy a dar más, pero al que diga que no, hasta lo que tiene se le quitará. No tiene hambre. Y es necesario vernos de esta manera. Debemos percatarnos de la importancia de acercarnos a Él. Bueno, mi amado, pero no queda ahí, porque el texto nos manda algo más. Y quiero pasar al versículo 24. Vi primero el 25. Para este segundo punto es un poco más sintético. El primer punto era escuchar las enseñanzas. Pero el segundo punto lo he titulado muy sencillo: escuchar las enseñanzas atentamente. ¿Escuchar las enseñanzas qué? Atentamente. Versículo 24 dice, luego agregó, presten mucha atención a lo que oyen. Cuanto más atentamente escuchen, tanto más entendimiento les será dado y se les dará aún más. Wow. ¿Qué significa escuchar con atención? Usted puede leer un texto de la Biblia y salir volado y decir cumplí. No funciona así. Funciona que usted tome un texto de la Biblia y lo lea con tanta atención. Esté deseando comprenderlo, anhelando saber por qué Jesús lo puso ahí. Que usted esté realmente interesado en conocer. Si yo hablara con usted hoy y le preguntara por el texto que estudió esta mañana en el devocional, ¿qué me dice? ¿Cuál fue? ¿Ya lo olvidó o todavía lo recuerda? Depende de la atención que tengamos. Si yo le preguntara por la predicación del domingo pasado, ¿usted qué me diría? Porque es muy común que preguntemos por esto, pero no escuchamos con atención, mis amados.
Es como un deseo profundo de entender, un anhelo que usted diga, ¿qué significa? ¿Qué significa? ¿Qué significa? Deseando saberlo, anhelando, investigando, preguntando. ¿Usted sabe por qué los discípulos lograron comprender la parábola de aquel que sembró, de los terrenos o del sembrador? ¿Por qué? Porque preguntaron, tenían interés. Ellos preguntaron, versículo 10, más tarde cuando Jesús se quedó a solas con los 12 discípulos y con las demás personas que se habían reunido, le preguntaron el significado de las palabras. Cuando nosotros nos interesamos de verdad para que podamos comprender o para entender el mensaje de Jesús, no solamente nos sentamos y cuando era que se acaba esta enseñanza, la Elisa como que está demorando mucho. Cuando lo hacemos de esa manera, un deseo profundo por escuchar, es unos afectos de poder entender y escuchar. La Biblia dice que al que tenga esto, se le dará aún más entendimiento. Hoy quiero alentarle, hoy quiero retarle. ¿Sabe algo? Mire lo que dice el Salmo 119, 130. La enseñanza de tu palabra da luz, de modo que hasta los simples pueden entender. Voy a volverlo a leer, 119, 130. La enseñanza de tu palabra da luz, de modo que hasta los simples pueden entender. Yo quiero alentarle, papá. Saben que nuestros hijos naturalmente no van a tener un deseo por las Escrituras. Si usted me pregunta cómo se parecen más mis devocionales, de pronto es la familia que estaba como más a este lado. Hay veces es difícil. Vamos al devocional, y juegan, y por favor, pero logramos hacerlo y batallo todos los días y es difícil y me da pereza y hay veces no quiero, no soy el más diligente, que necesito esfuerzo. De verdad que es una batalla contra esta carne, pero me pongo de rodillas y le digo, Señor, perdóname y ayúdame, que mis hijos puedan ver un papá que ame tus enseñanzas, que descubrió la mejor parte, porque ellos necesitan ver un modelo que realmente descubrió aquella mejor parte. Y luego lo siento y a través de preguntas, ¿qué entendiste, hijo? Cuéntame, ¿qué quieres decir de lo que acabamos de leer? Las verdades que están aquí y charlamos sobre ellos. Y somos muy torpes para eso, pero le invito a que nos arriesguemos y que lo hagamos con entendimiento. El Espíritu de Dios nos va a guiar en ese momento. Para los que somos débiles y torpes, Él está para nosotros. Él vino por los enfermos, por los pecadores, por los débiles. Y por eso levanto mi mano y digo, yo soy de esos. Yo lo necesito a usted que me guíe. Pero nos dice que hay una parte humana, que hay una disciplina espiritual. Recuerde, ¿hay fruto o no hay fruto? Los que tienen fruto son limpiados para que den más fruto. Los que no tienen fruto son cortados. Porque Él vino para que demos fruto, mis amados. Pero esto es por la gracia de Él, es poder creer, es poder entender, es poder comprender lo que está en su mente, es poder escucharlo, porque la palabra de Dios dice que cuando nosotros colocamos nuestros oídos atentos y la voz de Jesús viene y perfora nuestros oídos, en ese momento se produce en nuestro interior fe. La fe viene de esa manera. Romanos 10 nos lo dice. Así que queremos, hijos de fe, que sus oídos sean perforados por la enseñanza de Jesús. Queremos crecer en nuestra fe. Siéntese y descubra que es el mejor momento y que Él nos dé la gracia, que Él nos dé la fuerza. Cuando sienta que se pone a orar y su mente se le va, ¿cuánto nos pasa que empezamos a orar y nos distraemos 10, 15 minutos? Y estamos ahí y ya se acabó el tiempo y ni siquiera nos concentramos. Bueno, estrategia, Señor, yo no valoro lo suficiente su presencia y le pido que me perdone y me ayude a valorarla y me enseñe a valorarla. Amén. Y abra la Biblia. No ore primero, ore de esa manera y abre inmediatamente la Biblia y empiece a orar con la Biblia. Lea el texto y empiece a preguntarse cada versículo por qué está allí. Yo oro y cuando abro mis ojos un niño está pegando al otro en la cabeza.
Ay, y luego, ¿qué pasa con el papá? Se enoja. Y ese devocional se pone difícil. Y toca, Señor, ayúdanos. Ay, ayúdame. A veces me toca, no, dejamos aquí. Y me toca ir y como pedirle al Señor auxilio. Pero necesitamos sentarnos como María, descubrir que ya esa es la mejor parte. Y poder perseguirlo. ¿Hasta cuándo? Siempre. Les aliento, mis amados, el fruto es porque oyeron y entendieron. Así que no deje su Biblia empolvarse desde hoy hasta dentro de 8 días. Tómela ahorita, vaya y piense a ver si sí es cierto lo que este pastor le acabó de mencionar. Mire, si Marcos sí dice eso, dígale, no, se equivocó. Y si cree que me equivoqué, venga y dígame, se equivocó. Yo quiero que usted haga eso y diga, lo que usted dijo no es cierto. Y venga y me diga, yo le voy a preguntar cómo llegó a esa conclusión para que usted me abra la Biblia también. Porque necesitamos sentarnos a pensar lo que dicen las Escrituras y poder crecer en ese entendimiento. Termino con esto. Mis amados, termino con esto. Porque si fuese solamente hasta aquí, le estaría mandando a producir algo que no es cierto. Porque Jesús, luego de mencionar esto, habló de otra parábola. Le he titulado a este último paso, yo no produzco el entendimiento. Marcos 4, 26 al 28. Léalo conmigo, por favor. Jesús también dijo, el reino de Dios es como un agricultor que esparce semilla en la tierra, día y noche, sea que él esté dormido o despierto. ¿Qué pasa con la semilla? Brota y crece, pero él no entiende cómo sucede. La tierra produce las cosechas por sí sola. Primero aparece una hoja, luego se forma la espiga y finalmente el grano madura. Mi amado, yo no le estoy mandando que usted haga lo que no puede hacer. Usted puede hacer lo natural, y eso con la ayuda de Dios, porque somos muy débiles, y es tener una vida con disciplina espiritual. Dios manda que tengamos disciplina espiritual, pero usted no puede producir el fruto. Usted no puede producir la fe. Usted no puede producir la transformación en el corazón, ni el suyo, ni el de su esposa, ni el de sus hijos, porque esa obra es divina. Y es impresionante lo que nuestro Señor Jesucristo cuenta, cómo un agricultor va y pone la semilla, y Él no es el que hace que brote, Él no es el que hace que crezca, Él no es el que hace que dé fruto. Algunas ni siquiera brotan, algunas brotan pero no crecen, y otras brotan, crecen pero no dan fruto. Y eso lo hace uno, y es Dios en esa parte del terreno. De la misma manera, el entendimiento, la vida de Dios, la produce es Él, Jesús mismo. Lo que estoy invitándoles a una disciplina espiritual, a que le creamos a Él, a que le buscamos, a que Él vea en nosotros como que tenemos ganas de ser ayudados, porque no nos gusta lo de Él como que mucho. Y que Él nos vaya transformando el corazón, que nos vaya cambiando, y saber que la obra de Dios en nuestros hijos es de Él. Pero hay de aquellos papás que no expongan a sus hijos ante las Escrituras, porque un día el Señor les demandará eso que han hecho. Porque su tarea, papá, es exponer a sus hijos ante las Escrituras. Diligentemente, cada día, sentarlos a los pies de las enseñanzas de Cristo. Yo tiemblo cuando pienso en eso como papá, porque no hay nada más importante para un padre que lo que acabo de mencionar. Y ruego a Dios que tenga misericordia de nosotros, que nos aliente y que pensemos que es serio, que vivir con Cristo es de verdad. No estamos jugando a los domingos venir a la iglesia. Hemos conocido al Salvador, al dueño del mundo. No tenemos una carpetica que se abre y dice vida espiritual y entramos los domingos al culto y luego salimos y vida normal. Él es Dios, 24 horas, 7 días a la semana. Y mirando a Cristo, Él puede transformar nuestra manera de pensar. Hagamos lo natural, esforcémonos, vamos allá, pidamos perdón, ayudémonos unos a otros, hagamos estrategias como hogares, rogando que Dios nos ayude y nos sustente de esa manera.
Y que cuando estemos allí, yo ruego que Él obre de manera sobrenatural, porque es la gracia de Él que nos sustenta, que nos levanta, que abre nuestros ojos, que nos enseña la fe, el camino, su perdón, sus misericordias. Yo anhelo que mis hijos comprendan eso, por eso hablo de esta manera. Yo no sé si mis hijos ya conocen a Jesucristo como Señor y Salvador, yo no lo puedo decir. Hablan bonito, tienen lenguaje cristiano, sí, yo se los he enseñado, pero un día el fruto revelará si son de Él o no. El fruto mostrará si son verdaderamente nacidos de nuevo o no. Y esa obra le pertenece a Jesús, así que yo lo hago con fe. Cuando yo me paro acá y predico, mis amados, yo predico con fe, creyendo que lo que le estoy diciendo es el mensaje de Dios. Y lo que va a producir esto en su corazón es tarea de Dios, es algo sobrenatural. Así que quiero invitarle a esa confianza en Cristo que puede tomar nuestra vida y transformarla. ¿Cuántos anhelan el entendimiento? ¿Cuántos dicen yo quiero ser de los que leo o estoy escuchando, pero también entiendo? Yo quiero ser de esos. Amén. Yo quiero ser de eso. ¿Cuántos anhelan que sus hijos también sean de esos? ¿Cuántos hoy le dicen, Señor, yo sé que soy muy débil y me comprometo hoy y pasado mañana se me olvida, pero si usted me ayuda y tiene de mí misericordia y gracia y me perdona, le suplico que me sustente en las disciplinas espirituales y lo pongo como una verdad sobre mi corazón? ¿Cuántos hoy quieren decirle a Dios eso? ¿Sí? Varones, tenemos una responsabilidad grande, recae sobre los hombros. Mayor responsabilidad, así como sobre Adán, Dios vino a pedirle cuentas a Adán. ¿Lo recuerda? Aunque Eva comió primero, estaba un esposo ahí que no dijo nada, que se quedó callado. ¿Y dónde quién vino Dios? ¿Dónde Eva? ¿Dónde Adán? Así que quiero que tiemblen, hombres, que tiemblen hoy y le digan, Señor, yo soy bien débil para esto, socórrame, se lo suplico. ¿Por qué no se pone un momentico sobre sus pies? Por favor. Y vamos a orar un momento y luego quiero pasar al pastor Wilfer para terminar en esta mañana. Padre, gracias por tu palabra. Tú le enseñaste esto a los discípulos. Le mostraste que cuando se predicara o se hablara del reino, esas palabras iban a llegar a muchos oídos, pero solamente en unos daría fruto, en los que entendían. Y Señor, y tú que eres bueno y misericordioso, te rogamos que nos ayudes a ser de aquellos que entienden y que quieren que los hijos entiendan y que anhelan que los hijos entiendan. Perdónanos, perdona nuestros pecados, perdónanos por no valorar los tiempos devocionales, familiares. Perdónanos por no valorar, congregarnos y decir, pues si hay tiempo vamos, y si no, pues hacemos otra actividad, y si no nos conectamos y estamos sembrando en nuestros hijos esto. Perdón por no valorarte. En el nombre de Cristo, te ruego que nos ayudes hoy. Gracias porque estás dispuesto a perdonarnos, alentarnos, nos exhortas por la palabra. Hay perdón en Cristo y esperanza en Cristo. Y nuestra confianza es que no depende de nuestra capacidad intelectual, porque eres tú el que produces, el que haces que crezca lo que es esa semilla en nuestro interior de tu palabra. Eres tú el que lo haces, eres tú el que lo haces. Ruego que esta iglesia crezca en la disciplina, Señor, espiritual. Estos padres crezcan en la disciplina espiritual. Te agradezco por lo que hoy está pasando. Hoy celebramos el Día del Niño. Pero que esa celebración, que ese regalo que queramos darle a nuestros hijos sea un compromiso con las disciplinas espirituales. Pasar del oír al entender, porque ese es el camino del crecimiento espiritual. Ayúdanos, Señor de la gloria. Ayúdanos, Padre, en el nombre glorioso de Jesucristo. Gracias, Señor. Amén y amén.